Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Rodri. La verdad que muchísimas gracias una vez más, ¿no? Por robarte un poquito de tiempo y venir a este espacio que, como te comentaba antes, se ha trasladado un poco el podcast únicamente a la parte online, que ahí ya grabamos un episodio muy bonito. Pero ahora que he tenido ocasión de conocer este lugar, pues oye, te tenía en la lista y sí o sí, ¿no? Era una de las conversaciones pendientes. Pues muchas gracias, Rodri. Ya sabes que para mí es un placer conversar contigo en un podcast y fuera del podcast, ¿no? Que también hemos tenido nuestras excelentes conversaciones de diálogo y descubrimiento mutuo. Así que un placer. Total. Tuvimos una, yo creo que a principio de año, muy bonita, Ujú. ¿no? En el Café Van Gogh, otro Sí. sitio que me invitaste a conocer. Y fíjate que hoy, pues la idea es un poquito hablar de un nuevo libro que has publicado, que es un libro que creo que es muy importante también para ti, que yo tuve el gusto de leer El Borrador, uno de ellos. Y desde ahí también te planteaba algunos temas, ¿no? Que tienen que ver con la parte de negociación, conflictos, que son temas gestión del cambio que tú manejas muy bien desde hace muchísimos años. Y sobre todo también la propuesta, si te apetece, es ir desde el libro, ¿no? Es decir, ¿por qué o para qué este libro en este momento y qué tiene que ver con todo lo anterior, ¿no? Y todo lo que sigues ofreciendo, ¿verdad? Y fíjate que la primera pregunta suele ser un poco más existencial, que es ¿quién es Enrique? Mucha gente te va a conocer, igual hay alguna persona que todavía no te conoce, pero ¿cómo te definirías a día de hoy? Bueno, es una buena pregunta. Probablemente, Rodrigo, si esta pregunta me lo hubieras hecho hace 10 años, mi contestación hubiera sido distinta, ¿no? Porque creo que a lo largo de los últimos 25 años probablemente de mi vida, lo mío ha sido una auténtica evolución, desarrollo, de búsqueda permanente, ¿no? De búsqueda de lo que creo que puede ser la verdad, ¿no? Y al final he descubierto que normalmente la verdad no está afuera, sino la verdad está dentro. Y cuando encuentras tu verdad dentro, pues empiezas a entender también lo que es esa posible verdad fuera de ti. Eh, Enrique Salas es una persona ya con más de 40 años de experiencia profesional, que he trabajado en diversos ámbitos, en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, en el ámbito de las operaciones, en el ámbito de la consultoría, en el ámbito de los consejos de administración. Y la verdad es que te diría que toda esa trayectoria me ha servido o me ha valido para conocer ya no solamente, como yo digo, la fontanería de las organizaciones, ¿no? O sea, es decir, los procesos, eh, los sistemas, sino que también me ha servido para entender la poesía de las organizaciones, entender cómo los seres humanos se relacionan, cómo es el papel de las personas y la importancia de las personas que tiene a la hora de la consecución de los objetivos y a la hora del éxito empresarial. Entonces yo te diría que en este momento pues ha llegado un momento en el cual creo que todo ese aprendizaje, todas esas reflexiones que yo me he hecho, de la verdad que ha sido como una parada y mirar atrás y sacar la esencia del aprendizaje, pues he creído que ahora ha sido el momento de dejar un legado, ¿no? de aprendizaje para aquel que le pueda servir y le pueda ser útil. Fíjate, Enrique, qué bonito, ¿no? Porque un máster para el alma es uno de estos recursos que ya has sido capaz de sacar a la luz. Fíjate que también no lo he comentado antes, ¿no? Pero lo hablamos en la última conversación que grabamos. Como tú fuiste una persona muy importante, eres una persona muy importante para mí. En una etapa, si divido mi emprendimiento en 3 etapas, la primera, una etapa inconsciente en el buen sentido, ¿no? Con mucho corazón, pero un poco inconsciente. Y ahí la vida me rescató de múltiples formas, ¿no? Salió de venir a cara, que alguna vez te hablaba, y otros temas. Luego ese viraje, ¿no? A volver a empresa desde otro lugar, ¿no? Cara me permitió meterme en empresa con la parte de salud mental, gestión de estrés y demás, pero luego echaba en falta, ¿no? Y ahí apareció Enrique, ¿no? También para que la gente vea el contexto, ¿no? De esta relación. Y a partir de ahí, en ese proceso de mentoría, de coaching que me ofreciste durante más de 8 sesiones, pues gracias a ti, el libro de Mindfulness para Ingenieros, que de hecho tuviste la gran generosidad de publicarlo conmigo en la EOI. Me presentaste a Marta, a otras personas que luego algunas de ellas, un par de ellas en particular, me han ayudado a abrir un par de puertas, ¿no? Y seguir aumentando. Y fíjate que, claro, surge esta pregunta, hablas, si te escucho bien, ¿no? De seguir buscando, ¿no? De esa búsqueda de la verdad, ¿no? Hay una pregunta que se abre, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿No? Porque estas conversaciones tú y yo las hemos tenido en ocasiones,
Pero a día de hoy, ¿qué entenderíamos por verdad? Si alguien nos está escuchando, ¿no? Dicen, oye, buscadores, ¿no? La verdad, ¿de qué va esto, no? Sí, y un poco la verdad está en el alma de cada persona. Esa es la respuesta que te puedo dar. Hay alrededor de 8.000 millones de visiones de la verdad. Qué bueno. Cada persona tiene su visión de la verdad, ¿no? Es verdad que vivimos en un entorno en el cual se intenta que haya una visión de la verdad. Y la verdad es tan poliédrica que realmente no puede haber una única visión de la verdad. La verdad existe, pero vuelvo a repetirte, existe en el interior de la persona. Es decir, la persona tiene que encontrar su verdad, tiene que encontrar su razón, tiene que encontrar su propósito, su motivo de ser, ¿no? Y si la encuentra, es que esa es su verdad. Yo no puedo entrar ni, ni a criticar, ni enjuiciar cómo uno está viendo la verdad en su vida, ¿no? Hay una expresión que se utiliza en China que dice que no juzgues a nadie hasta que no hayas andado 1000 leguas con sus sandalias. Y es verdad. Es decir, yo creo que cada uno debe encontrar su verdad. Unos la encuentran en lo material, otros lo encuentran más en lo espiritual, eh, pero lo importante es que cada uno encuentre su verdad y siga pues un poco eso que su verdad le indica que es hacia donde tiene que dirigirse, ¿no? Esa coherencia tan importante entre lo que uno piensa, entre lo que uno siente, ¿verdad? Entre lo que uno vive, para mí es fundamental. Y esa es la verdad en general Qué del ser bueno. humano. Te agradezco mucho esto, Enrique. Bueno, hemos tenido muchas conversaciones sobre este tema y yo a veces es una pregunta de regalo para mí, ¿no? Me encuentro en esa posición en la cual digo, ¿y cómo sabré que la he encontrado, no? Estas son preguntas, ¿no? Que a veces se abren, ¿no? O cuando realmente, después de unas prácticas meditativas o de un tiempo de retiro, uno se vuelve a abrir la pregunta, ¿no? De todo esto que me rodea, ¿realmente qué es verdad? Y me acabo encontrando con respuestas que me regala la gente, ¿no? Rodri, este respirar, ¿no? Esta planta que tienes delante, ¿no? Lo que Sí. sientes en este momento. Pero bien es cierto que hemos hecho muy material esa búsqueda, ¿no? Parece que tengo que materializar, ¿no? Una verdad que en ocasiones nos limitamos a preguntar a otros lo que es, ¿no? Igual en esa búsqueda no tiene que ver con esos gigantes externos de Víctor Hugo, ¿no? Sino Sí. con seguir encontrando tu gigante dentro, ¿no? Mm, ujú. Qué bueno. Yo creo que la verdad está muy vinculada, en mi opinión, Rodrigo, primero a pensar con coherencia. Eso es importante. Luego yo creo que hay que sentir con belleza y hay que actuar con bondad. Si tú eres capaz de, sabes, combinar la coherencia con la belleza en el sentimiento y con la bondad de la acción, yo creo que es cuando, no sé si decirlo así, pero a nivel vibratorio, a nivel de energía, estás alineado con lo que puede ser tu verdad. Lo que pasa es que, claro, es difícil, muy difícil, porque vivimos en un mundo en el cual precisamente la tendencia es al desequilibrio, ¿no? La tendencia es hacia el exceso, no hay una parada hacia la reflexión interior, solamente pocas personas tienen esa capacidad, ¿no? Y el resto, pues la verdad es que tenemos que ir luchando todos los días para por lo menos tener un poquito de, como te decía, de coherencia, de belleza y de bondad, ¿no? Y si lo hacemos, pues bueno, creo que estaremos muy cerca de esa verdad de cada uno. Y esos serían ingredientes para esa buena vida con B mayúscula, tal vez, ¿no? Es decir, un buen punto de partida, ¿no? Fíjate que me pregunto, me pregunto, porque quiero que lo escuchen las personas que nos escuchan, ¿no? Pero, ¿para qué o por qué surge ese máster para el alma? ¿Tiene que ver con todo esto que estamos hablando? Tal vez es ese espacio de reflexión, de parada para mirar a otro lugar. Sí, sí, sí. Te voy a confesar algo, y lo voy a confesar aquí, solamente lo sabe mi familia más cercana, pero voy a aprovechar para decírtelo aquí, ¿no? Em, Esto surge de la siguiente manera. Yo un día, yo justo la semana pasada, el jueves, cumplí 66 años. Pero cuando cumplí 65,
de repente yo es como si de repente para mí hubiera un punto ahí de inflexión, ¿no? Porque claro, echas la vista atrás y son 40 y tantos años de vida profesional. En esos 40 y tantos años y de vida personal, imagínate, ¿no? Todo lo que has podido pasar. Y de repente en mi despacho abro un cajón y de repente veo todos lo que he escrito, todas mis notas, todas mis reflexiones. Yo he sido muy pudoroso escribiendo, muy pudoroso, pero de repente me di cuenta y digo, oye, pero ¿por qué esto a lo mejor le puede valer a alguien, ¿no? Porque es un camino, es algo, un itinerario que tú has hecho a lo largo de tantos años y a lo mejor esto para lo que puede servir no es para dar respuestas, sino para que haya personas que se hagan preguntas. Porque el libro Un máster para el alma no es un libro de respuestas, es un libro de preguntas. Y entonces pensé, honestamente, que dije, jo, si algún día no estoy yo, que de repente lleguen mis hijos y abran el cajón y vean todo esto y digan, bueno, y mi padre, todo esto que ha escrito y tal. Y dije, bueno, pues me tengo que animar y publicarlo. Y en Un máster para el alma es un libro muy ecléctico porque, claro, combina poesía. Yo llevo muchos años escribiendo poesía. Eh, de hecho, si no se hubieran dado ciertas circunstancias en mi vida, yo probablemente mi vida hubiera sido la vida de un escritor. Pero ya sabes que, bueno, de la poesía es muy difícil vivir, pero yo he vibrado siempre con la poesía. He tenido siempre el interés de que lo que yo sentía, mi sensibilidad la tenía que proyectar en una hoja de papel. Y entonces escribí un libro de poesía, vamos, era un libro cortito de pocos poemas, basados en unos personajes reales. Bueno, tú sabes exactamente de lo que estoy hablando, ¿no? Basado además en la filosofía sufí. Y luego después me encuentro con que tenía mis propias reflexiones, mi esencia de lo que era el liderazgo, ¿no? Y lo que era la gestión de las personas, ¿no? Y, y en base a eso, a través de un gran amigo mío, Chema San Segundo, me dijo, Enrique, combina ambas cosas. Porque creo que no se ha escrito ningún libro de liderazgo o de management en el mundo que combine la poesía con la filosofía, además particularmente la poesía sufí, pero los sufís, sabes que eran místicos del Islam, ¿no? Y, y hoy en día a veces nos encontramos con esa especie de dicotomía, ¿no? Entre el cristianismo y el islamismo, y luego cuando tú analizas las religiones, te das cuenta que su base, su esencia es la misma, es la búsqueda de la verdad. Y, y ya te digo, y entonces, bueno, pues al final dije, bueno, pues voy a hacerlo con muchísimo pudor, ¿no? Pero bueno, también es cierto una cosa, y es que dije, bueno, ¿quién ha escrito ya a partir de una cierta edad y ha publicado a partir de una cierta edad? Y de repente, bueno, pues que descubro, por ejemplo, que eso poca gente a lo mejor sabe, y por supuesto las comparaciones ni se me ocurre plantearlo, pero tres escritores, bueno, voy a decir mejor, dos escritores y un pintor que a mí me hacen pensar que si ellos lo han hecho, ¿por qué yo no a mi escala, a mi medida, con toda la humildad, lo puedo hacer? Y uno es que Cervantes, como sabes, acabó el Quijote y lo empezó a publicar con 58 años. 58 años en aquella época era una persona muy mayor, ¿no? Y en cambio es cuando se decide a publicarlo, ¿no? Eh, Tenemos en el caso del pintor, el famoso pintor de la granola, ¿no? El pintor este japonés, que estoy intentando recordar, porque siempre se me olvida su nombre, ¿no? Que lo pintó pues casi con 80 años. Y un cuadro que revolucionó la pintura moderna y lo revolucionó los posimpresionistas, Qué bueno. ¿no? O, o tenemos el caso de José Saramago, premio Nobel de Literatura, que, que escribió ensayos sobre la ceguera pues con 70 años también, ¿no? Entonces, con lo cual digo, o sea, creo que la edad no tiene que ser una cortapisa, ni muchísimo menos. Al contrario, es como ese vino que se reposa
y de repente cuando lo bebes, bebes lo que ha sido realmente todos esos años de tiempo de reposo y de maduración. Qué Ese es bueno, un poco. qué bueno. Porque fíjate, ¿no? Pensaba, y esto es una reflexión propia que también he compartido contigo en alguna ocasión, cuando analizo modelos, ¿no? De gestión del cambio, o modelos de negociación, o de gestión de conflictos, es como que el modelo es un intento de representación de la realidad, pero que se queda a veces demasiado limitado, ¿no? Sí. Y de repente uno tiene que volver a abrir, ¿no? Esto de dividir el problema en cachitos para resolverlo, pero veo que nos falta otra vez integrar, ¿no? Y de repente cuando me hablaste de ese libro y tuve la suerte de leerlo, digo, qué bonito, ¿no? Porque te está invitando a mirar Mm. lo esencial desde un lugar diferente, ¿no? Y de repente he visto algunas de las publicaciones en redes de gente que ya lo ha leído, que desde aquí invitamos a que lo echen un vistazo porque es un libro maravilloso, ¿no? Cómo de alguna forma tal vez complementa algunos otros modelos que igual en escuelas de negocio, ¿no? En múltiples empresas has estado impartiendo, ¿no? Yo un poco en bambalinas te preguntaba, ¿cómo conecto una cosa con otra? Porque posiblemente hay un puente de conexión, ¿verdad? ¿Qué te aporta el modelo y qué te aporta este libro, ¿no? ¿Y cómo conecta ambas cosas? Mm. El título no es trivial, es decir, un máster para el alma es porque yo llevo desde el año, creo que fue el año 93 o así, 93, 94, como profesor de escuelas de negocios, ¿no? Y yo siempre he tenido la sensación que, claro, se estudia marketing, se estudia finanzas, se estudia estrategia, etcétera, pero yo siempre he tenido la sensación de que me faltaba algo, ¿no? Es decir, al final, si tú quieres que la gente alcance una cierta maestría, no nos quedemos solo en los conceptos, lo que tú dices, en el modelo, ¿no? Veamos que hay algo que, en definitiva, es lo que pega, el pegamento, ¿no? De todo eso, que es ese conocimiento digamos, del alma humana, ¿no? Yo siempre defino la diferencia, muchas veces me han preguntado, oye, la diferencia entre el alma y el espíritu, ¿tú cómo la ves? Y yo digo, hombre, para mí, si tuviéramos aquí una vela, el alma es la luz, ¿no? Y cada uno tiene su luz. Y por eso es curioso cómo hay personas con las que te encuentras, que inmediatamente hay un encaje, ¿no? Porque probablemente iluminas igual que la otra persona, ¿no? Hay un elemento de luz propia que hace brillar, ¿no? Pero luego el espíritu es realmente lo que alumbra, es decir, ese alma alumbra a su alrededor, ¿no? Y alumbra esta sala y esa es la parte muchas veces espiritual. Por tanto, para mí, si no hay alma, si no hay luz, no hay elemento espiritual. Qué Y bueno. si no hay elemento espiritual, en mi opinión, las organizaciones eh, les falta algo fundamental, están cojas. Y de hecho, aquellas organizaciones que más he admirado son sobre todo organizaciones, fíjate, y de hecho hay un capítulo de libro sobre ello, ¿no? Que está vinculado con el amor. El amor es probablemente uno de los elementos más importantes del alma humana. Los grandes artistas si han destacado han sido porque han puesto el alma en sus obras y han puesto amor en lo que hacían. Qué bueno, Enrique, ¿no? Fíjate, esto también lo sabe poca gente, ¿no? Pero aquí en un lateral del pecho, del costado, es como que desde los veintitantos años, iluso de mí, pensaba que tatuándome pequeñas cosas no las iba a olvidar. Y de repente te das cuenta que haciendo esto a veces se olvidan, ¿no? Pero hay una especie de pirámide con 4 componentes que tiene que ver con el cuerpo, el corazón, la mente y el alma, ¿no? Y escuchándote, claro, es como que la materia, lo tangible, es más sencillo de localizar, ¿no? Los músculos, las finanzas, ¿no? Las articulaciones, la ingeniería, cada uno que haga su... Pero ¿qué es lo que une todo? Ujú. ¿No? Y yo creo que a veces esto es lo que se nos escapa, ¿no? Porque en Sí. ese libro que has publicado dentro de los varios que tienes, yo lo que sí percibía, desde mi perspectiva, que no es la realidad, y fíjate que algo que no te he dicho antes, que has comentado que me ha encantado. ¿Por qué en vez de afirmaciones preguntas? Por tal vez el no juicio. Eres tú el que has de encontrar tu verdad, como nos regalabas al principio, ¿no? Absolutamente. Claro, pero de repente te vas dando cuenta que vas consolidando diferentes hitos en tu vida, ¿no? O diferentes herramientas, gestión del cambio, conflictos, negociación, comunicación, y tiene que haber algo que lo una. Al igual
que este debate que hay en neurociencia, bueno, en la religión también, ¿no? De qué es lo que une todo. ¿Dónde se encuentra la conciencia, la consciencia? ¿Dónde se encuentra el alma? Pero tiene pinta que hay algo que es capaz de, ¿no? Esos, no sé si eran 9 o 21 gramos de una película, ¿no? Que realmente decía que era el peso que perdía automáticamente el ser humano al morir, ¿no? ¿Dónde se van esos gramitos, ¿no? Entonces, no sé si me da que ese libro va a llenar ese espacio, ¿no? A decir, oye, tal vez, bueno, me arriesgo a otra cosa, ¿no, Enrique? Y abro otro melón. A nivel social hoy, ¿no? Esta rapidez, este cambio constante, esta incertidumbre, ¿no? Vemos que cada día amanecemos con una noticia nueva, ¿no? Que si no es el estrecho de Panamá, si no es Hormuz, si no es lo otro, ¿no? Claro, estos miedos, estas amenazas activan procesos de estrés, ¿no? Procesos de incertidumbre, donde el ser humano no todo el mundo nos llevamos muy bien con ellos, ¿no? Y de repente, claro, yo algo que te planteaba, cómo todo esto afecta también en ocasiones al conflicto dentro de la empresa, también al individuo, ¿no? Y después al sistema, ¿no? Y de repente, cuando yo me topo, ¿no? Con la suerte de leer tu libro, digo, qué interesante, porque igual cuenta todo lo anterior, pero te lo ofrece desde un lugar diferente. ¿Qué piezas son aquellas que has ido investigando, ¿no? En escuelas de negocio, con lo que nos está regalando, que realmente deberíamos prestar más atención, ¿no? Porque a veces nos dicen, ¿quién es el negociador más completo? ¿Quién es el mejor gestor de conflictos? ¿Quién es el mejor gestor de cambio? ¿Pero puede hacer esto sin lo que estamos hablando? Bueno, claro, estás haciendo preguntas que no son así muy fáciles de responder de manera breve, ¿no? Em, Vamos a ver, para mí has comentado algo que creo que es fundamental. Em, Te decía antes, volviendo al comentario anterior, ¿no? Em, Vivimos en un mundo, y tú lo planteabas muy bien, en un mundo en el cual hay un enorme desequilibrio. Y ese desequilibrio, evidentemente, está patente en muchas de las cosas que hacemos. Y está patente en cómo gestionamos los conflictos, y está patente en cómo negociamos, ¿no? Yo siempre digo que vivimos en tal mundo de excesos que no es de extrañar que efectivamente la mente humana enferme, y enferme de ansiedad, porque es ese exceso del futuro que todavía no ha llegado y nos genera esa ansiedad de qué va a pasar mañana, ¿no? Ese exceso de estrés, ¿no? A mí me da mucha pena cuando llega alguien que dice, a mí no me da la vida. Y yo digo, uy, qué barbaridad, que alguien pueda decir que no le da la vida suficiente para hacer lo que tiene que hacer. Esto te tendría que llevar a pararte y hacerte varias preguntas, ¿no? Y probablemente a recomponerte o recomponer un poco tu entorno, ¿no? Y luego ese elemento de depresión, que es esa especie de exceso de pasado, ¿no? De que cosas que podías haber hecho y no has hecho, ¿no? Entonces dices, ¿cómo encaja esto básicamente en lo que es la parte del conflicto y la negociación? Yo mi experiencia me ha llevado a que los conflictos en general solamente se solucionan si hay dos personas, entre dos personas, solamente se solucionan si una persona quiere. Si una persona no quiere, no tiene ningún sentido tratar de plantear un conflicto porque el conflicto no se va a solucionar. ¿Qué haces ahí? Pues bueno, ahí lo que tienes que hacer evidentemente es ir a entidades superiores, ¿no? A plantear el que tú quieres solucionar un conflicto y ese conflicto no se soluciona. Y eso está en todos los aspectos fundamentalmente de la vida, ¿no? Si entre dos personas uno no quiere solucionar ese conflicto, pues hay que intentar buscar otra vía distinta que ya no está entre los dos, ¿no? La negociación es una manera de buscar soluciones comunes a través, para mí, siempre de un intercambio. Para mí, la negociación es algo que en general la gente no se lo plantea, pero para mí es así. En la negociación tiene que haber un acto primordial de generosidad, y de generosidad por ambas partes. O sea, la negociación no es un ejercicio de suma cero, es un ejercicio de dar para recibir. Y es muy importante, si tú no das va a ser difícil recibir. Entonces, cuando negocias, tienes que tener esa capacidad, para mí, de sentarte. Primero,
teniendo una visión positiva de la persona o organización con la que estás negociando, cosa que en general no existe. De hecho, hay modelos de estilos de negociación que lo que buscan muchas veces es eso, la negociación conflictiva, la negociación de contraposiciones, la negociación de que para que yo gane tú tienes que perder. Y eso es un grave error. Yo creo que la negociación hay que verla como un concepto de decir, yo estoy dispuesto a dar porque también tengo que estar dispuesto a recibir y viceversa. Y ahí es un elemento de generosidad. Yo llevo 20 años dedicado a la negociación como negociador profesional. He negociado para empresas desde preparar una negociación, prepararles, ayudarles. Ahora mismo, por ejemplo, estoy con una compañía, no lo puedo decir evidentemente por firmar un acuerdo de confidencialidad, pero es una compañía muy, muy importante en su sector, probablemente casi las más importantes. Ha sido una compañía que ha ido comprando en crecimiento inorgánico, pero claro, ahora se encuentra con que, fíjate, la negociación, nada más y nada menos que la negociación con los representantes de las personas trabajadoras, ¿no? Se han encontrado con convenios, cada uno de un sitio y de otro, con alcances diferentes, con acuerdos diferentes, ¿no? Y que ahora tienen que unificar, ¿no? Y yo les estoy ayudando precisamente a la preparación de esa negociación, ¿no? Hay una firma de abogados muy importante que les está acompañando, ¿no? No puedo acompañar esa negociación, cosa que siento mucho, ¿no? Ya sabes que a veces también he tenido que negociar en representación de mis clientes y eso es algo que a mí particularmente me encanta porque no hay una parte, entre comillas, emocional o visceral en la negociación. Aparte de la negociación, tienes que dejar tu ego a un lado. Lo peor para una negociación es esa especie de intento de combate de egos, ¿no? Pues te digo esto por lo siguiente, Rodrigo, porque fíjate que yo les he hecho que negociaran con los representantes sindicales, que son representantes prácticamente de casi las principales sindicatos de este país, y están totalmente sorprendidos de cómo la empresa está llevando la negociación, ¿sabes? Porque estaban acostumbrados a una manera distinta, básicamente, de negociar. Y se encuentran con una empresa dialogante, con una empresa que busca la colaboración, que evidentemente defiende sus intereses, pero también reconoce que hay intereses por parte de los representantes de las personas trabajadoras que son intereses que hay que intentar cubrir y si no se cubren ahora se pueden cubrir en parte y luego en parte más adelante. Y bueno, la verdad es que el director de Recursos Humanos me escribía un cariñosísimo correo. Dice, Enrique, es que tú me has hecho descubrir la negociación de una manera diferente y distinta. Y eso tiene que ver mucho, Rodrigo, también en cómo mostrar los valores también y el alma de una organización. Me sorprende mucho que hasta los propios representantes sindicales en sus mensajes internos y tal están hablando fenomenal de la empresa. Digo, esto es una de las pocas veces que tú puedes hablar que bien, pero es un poco la actitud, el concepto y la visión que tú puedas tener. Fíjate que también gracias por regalarnos esto, Enrique, ¿no? Porque bien es cierto que estos años yo no he estado activamente en esos procesos, pero sí en empresas, igual dando formación, unas las he compartido contigo, en los cuales estaban con cambios de convenio, ¿no? Y salía este tema, ¿no? De hecho, fíjate que la pregunta te la lanzaba también por lo siguiente, ¿no? Hace unas semanas estaba aquí también entrevistando a un par de personas que se dedican a estos temas, Juan Mateo también y Álvaro Rengifo, ¿no? Y que han sido casualidades de la vida, también haber coincidido con ellos. Y les planteaba esto, ¿no? Les decía, oye, ¿sigue siendo el modelo Harvard útil hoy en día? ¿No? En este caso, Juan Mateo pues había estado con Fisher, ¿no? Y compañía en su día, porque yo les decía, oye, cogiendo los modelos de conflictos o negociación, tú lo comentabas antes, ¿no? Voluntad entre las partes, ¿no? Una meta común, respeto por el vínculo, mantener la palabra de ejecutar esa negociación acorde a los términos acordados. Claro, yo viendo un poco la calidad que vemos en ocasiones ahí fuera, este ejemplo que nos traes nos devuelve la fe porque
nos da a ver que es posible hacerlo de otra forma, ¿no? Porque claro, cuando antes comentabas si no es posible negociar, no, el modelo que yo estos años fui aprendiendo era la parte de, una palabra muy fea, ¿no? Pero en muchos manuales viene la parte de exterminio, ¿no? Una de las partes tiene tanto poder que puede activar el conflicto o desactivarlo a su merced, ¿no? La parte de arbitraje, no nos entendemos y vamos a un juez, ¿no? A veces es alguien interno, a veces, ¿no? Y luego mediación, negociación, que son nuestras herramientas un poco del día a día, ¿no? Y fíjate que escuchándote también tiene mucho sentido, ¿no? Hace poquito entrevistaba a Enrique, un director comercial que yo tuve en Acción en su día, que ahora lleva 10 años en Sudáfrica, y le preguntaba por la negociación y me decía, Rodri, yo soy muy mal negociador. Y digo, ¿por qué? Me dice, soy muy transparente e intento llegar a un acuerdo rápido, sin intentar lesionar mucho las partes, ¿no? Y digo, ¿pero no es eso ser un buen negociador? Yo cuando te lo comenté en su día, ¿no? Cuando paso en Ingeniería de Desarrollo y Negocio, varias de las evaluaciones que tuve esos años era, Rodri, no, nos daban buena puntuación porque trabajábamos bien y sacábamos objetivos, pero me decían, eres demasiado buena persona, aquí no venimos a hacer amigos, tienes que ser más cabrón, ¿no? Con eso, con el tiempo, me he dado cuenta que tal vez era su forma de cuidado. Eran las palabras que esta persona o un par de personas tenían para defenderme, para decirme, Rodri, pon límites, gestiona el no, porque esto ya no es ingeniería, ¿no? Ya has entrado en otro lugar. Claro. Y fíjate hasta qué punto, porque yo pensaba por entonces, esto hace unos 12, 13 años, me pagaron una formación muy buena de negociación, basada en el modelo Harvard y algún otro, porque yo les comenté, es que creo que la gente que se forma en negociación, fíjate lo que voy a decir, no es buena gente, porque si decimos todo lo que hay, ¿no? Lo ponemos encima de la mesa, no hay nada que negociar. Oye, intercambiamos, vemos lo que es importante para ti, lo que es importante para mí, lo que te pide tu casa, llevar para casa, ¿no? Lo que de alguna forma necesito yo llevar a mi jefe o a mi organización. Y de hecho estas personas me comentaban el otro día, Enrique, algo muy bonito, ¿no? Me decían, cuando hay una negociación bilateral de 2 personas, hay 4 personas en la mesa. Y digo, espérate, digo, ¿y esto? Y me decían, esta es la persona con sus intereses y los intereses de su empresa. La otra persona con sus intereses y los intereses de la empresa. Entonces, fíjate qué bonito lo que estás saliendo de estas conversaciones, claro, porque esa es la parte que comentabas también, ¿no? El ego o la emocionalidad o el estar muy vinculado emocionalmente con una negociación puede ser contraproducente también, ¿verdad? Sí, por eso te decía que yo cuando represento a una compañía y tengo que negociar por esa compañía o ese cliente, yo realmente estoy desnudo de ningún tipo de, digamos, de interés que no sea el llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que tratar. Y yo siempre comento la famosa fórmula, ¿no?, del 1 más 1 igual a 3. Es decir, que yo siempre me ha gustado co-crear cuando he negociado con la persona que tenía delante, que por cierto eso me ha hecho que llevara muy bien las negociaciones, o las negociaciones terminan a buen término, ¿no? Y la gente eso lo ha valorado, que también es otro de los aspectos que te dan poder en una negociación, y es el historial de negociaciones. Entonces, en muchos casos, empresas que van a tener que negociar con ese cliente otra vez en otro contrato, en no sé qué, si la negociación, la sensación que tienen es que la negociación ha sido mala, la próxima vez van a ir preparados para una mala negociación. En cambio, cuando la negociación dicen, oye, creemos que bueno, algo hemos podido dejar en la mesa, pero también hemos conseguido bastante, y sé que la otra parte también ha tenido que dejar algo, pero también ha conseguido bastante, eso te lleva ya a una predisposición muy positiva en la negociación. Vamos a ver, yo tengo muy claro que vamos a ver, el ser humano, y esto hay que ser así de sincero, no vamos a ser naif, el ser humano es codicioso. Es codicioso, somos codiciosos en general. Entonces, en la negociación esa codicia además aumenta un grado o varios grados, ¿no? Claro, ¿cómo se rompe ese nivel de la codicia? Pues siempre condicionar el dar a que el otro se comprometa a dar también. Y ese es el proceso, ¿no? Tú has mencionado la metodología Harvard. Yo creo que sabes, yo llevo ya 10 años colaborando pues, con Total Negotiation Group. Total Negotiation Group es una consultora que está en los 5 continentes. En mi opinión, es probablemente la consultora de negociación más importante en este momento a nivel mundial. Ellos han dejado muy atrás el método Harvard, ¿no? Qué bueno. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta
de que, por ejemplo, la negociación es un elemento de construcción permanente. Es decir, mientras que el método Harvard se basa mucho en el concepto posicional, ¿no? Hay que ver cómo defiendes tu posición y tal, ellos plantean algo que es muy importante, y es que está la posición, están los intereses y están las necesidades. Y en negociación es fácil poder alcanzar ese nivel de las necesidades. Si yo cubro tus necesidades, si se cubren las mías, las necesidades básicas, ¿no? Es decir, el objetivo que pueda ser mínimo en una negociación, se puede llegar a un acuerdo razonable. Si yo solamente quiero cubrir mi posición y tú la tuya, pues hace que las negociaciones sean muy, muy difíciles. Pero claro, todo esto se construye a base del diálogo, a base de entender, tú te posicionas así, pero ¿qué es lo que realmente te está interesando? Esto es lo que te interesa a mí, ¿qué es lo que tú realmente necesitas? Esto es lo que yo realmente necesito, ¿no? Y si eres capaz de hacerlo, al final ahí rompes ese elemento de la codicia, que es la que te lleva a quedarte muchas veces en el posicionamiento. En la negociación también es un arte de influencia. O sea, la negociación tú puedes influir en positivo realmente hacia la otra parte. Y yo siempre digo que yo he cerrado negociaciones que cuando hemos acabado nos hemos dado la mano y un abrazo y tal, y joder, qué bien, ¿no? Pues ha sido un placer y un gusto negociar, ¿no? Y eso se puede lograr, eso perfectamente se puede lograr. Lo que pasa es que son actitudes que tienes que tener, que tienen que ver mucho con tu visión de la vida, de lo que es el proceso negociador y qué es lo que tú realmente quieres obtener con la negociación. Por cierto, el poder negociador puede cambiar en un minuto. Y lo que hoy en día te da poder, mañana puede ser que te lo quite. Y lo estamos viendo sistemáticamente por este entorno de volatilidad y cambio en el que estamos, ¿no? Total. Qué bueno, Enrique, ¿no? Fíjate, varias cositas que me surgen. Creo que fue en la segunda sesión que tuvimos juntos, hace unos cuantos años. Una de las cosas que me dijiste, cuando te expliqué el mapa, ¿no?, de todo lo que estaba haciendo o no haciendo, me dijiste algo muy interesante. Me dijiste, Rodri, si no eres capaz de no coger el dinero encima de la mesa, ¿no?, es mejor que te vuelvas a empresa, ¿no?, a cuenta ajena. Fíjate que cuando hablabas de codicia, ¿no?, me viene como varias formas de codicia. Pues una codicia de amor, ¿no? Una codicia para llenar la insuficiencia que siente uno, una codicia material, ¿no?, espiritual, ¿no?, cogiendo los términos que nos has regalado hoy. Pero qué importante, ¿no? Antes cuando comentabas esto de intereses y posiciones, eso sí, yo tenía un poco mapeado con Uri y esta gente, ¿no? Pero fíjate, me sonreía porque las necesidades de Maslow, que después también Tony Robbins y otra gente, pues cada uno sacó su modelo, ¿no? Pero el preocuparte genuinamente por todo el ser humano, no solo interés y posición, sino necesidad. ¿Qué necesitas tú de este contrato? ¿Y por qué te cuento esto? Porque estos 3 años del máster que te comentaba de mediación y conflictología, empecé a sacar apuntes que tenía de entonces, ¿no? Yo entonces no tenía una posición, digamos, de contractor final, pero sí estaba desde la preventa hasta la firma final y la puesta en marcha del parque. Y tuve la suerte yo era el perfil técnico-comercial. Tenía que preservar lo técnico, que no vendiéramos cosas que no estuvieran técnicamente de alguna forma diseñadas o viables técnicamente, garantías mecánicas de disponibilidad, de curvas de potencia, y a su vez engancharlo con la parte comercial, incluso llegar un poquito con el equipo legal, ¿no? Formaba parte de un equipo. Y fíjate que cuando pasé a la parte de emprendimiento, es que lo que sucedió es, ostras, no sé negociar, porque mi postura antes era muy sencilla, estaba basada en temas tangibles, ¿no?, en lo técnico, ¿no?, o en lo técnico comercial, lo técnico legal. Pero ¿qué sucede con lo intangible, ¿no? Ahora cuando te escuchaba y comentabas, ¿no?, ¿qué sucede cuando cambia el poder de golpe de bando? ¿Qué se queda? El vínculo. El acordarte que yo estuve ahí para ti, incluso cuando yo tenía las de ganar, ¿no? Cedí lo que tocaba para no machacarte. Yo he visto negociaciones en las que he estado presentes donde quien llevaba la mano negociadora en función de su estilo era capaz de llegar a un acuerdo y decir ya está bien, y otros que intentaban estirar el chicle o hacer daño, ¿no? Y a mí encima lo paradójico es que después a veces iban a cenar. Yo únicamente había sido un espectador, pero yo sentí algo por aquí que digo, yo no puedo cenar, no puedo sostener esto, ¿no? Claro. Entonces, fíjate qué bonito es lo que nos comentas, ¿no? Hay otra forma de hacer. Y si volvemos a la parte de Total Negotiation,
en comparación con Harvard, aparte de esa ¿no? posición de interés, que suman posición de interés y necesidad, como en vez de 2 puntos, un triángulo, ¿qué más cositas veríamos que se han dado cuenta que es importante, ¿no? Si te puedo Sí, preguntar. sí, no, yo te puedo decir que hay una slide que se suele poner siempre al comienzo de cualquier taller que hacemos en Total Negotiation sobre negociación, que a mí particularmente es una slide muy simple, pero muy poderosa, ¿no? Y es un puente, un puente. En un lado del puente está lo que es la venta. A lo largo del puente están las objeciones y al final del puente está la negociación, ¿no? Y claro, muchas veces si tú eres capaz de vender tu idea, no necesitas negociar, porque negociar genera cierto sufrimiento, seamos claros, ¿no? Genera sufrimiento, pero a lo mejor muchas veces no tiene por qué existir una negociación si tú has sido capaz de presentar una propuesta lo suficientemente robusta a la otra parte para que la pueda aceptar. Interesante. A lo mejor con ajustes, ¿sabes? Pero bueno, esos ajustes pueden ser lo que se pueda negociar en un momento determinado, ¿no? Pero, o sea, tú nunca puedes negociar si la otra persona no ha comprado realmente lo que tú le puedes ofrecer. Yo siempre, para mí, yo siempre he dicho que a mí profesionalmente me ha gustado mucho vender y me ha gustado mucho negociar. Pero he sabido muy bien lo que es vender y lo que es negociar, ¿no? Y para mí, vender es ayudar a que otros consigan aquello que desean o que necesitan. Por eso para mí es el oficio más extraordinario del mundo, ¿no? Una persona que está ayudando a los demás a conseguir aquello que desean o que necesitan. Por cierto, que a veces ni saben que lo desean ni saben que lo necesitan. Pero ahí estoy yo como vendedor, ¿no? Ser capaces de hacerles ver ese deseo o esa necesidad. Si, si yo, por ejemplo, en este lugar, ¿no? Em, a- yo me ayudan a ver que esto, por ejemplo, ¿no? Que un entorno como este es algo que puedo desear y que puedo necesitar, pues yo no me voy a poner a negociar probablemente el precio, salvo que fuera una cosa exagerada, ¿no? Sino que llegaré y diré, oye, pues sí, mira, creo que efectivamente esto es razonable, es lo que yo deseo y es lo que necesito, ¿no? Y luego en ese puente están las objeciones. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente estamos obligados siempre a poner algún pero. Eh, Todos queremos comprar, necesitamos comprar, es verdad, pero también es verdad que a veces no nos gusta mucho, ¿sabes? Que nos vendan y tenemos que decir, oye, no, pero es que aquí esto yo veo, esto lo otro, ¿no? Y fíjate, yo me encuentro con compañías, no te voy a decir los nombres, son compañías muy importantes, en los que sistemáticamente les ponen las mismas objeciones los clientes y sistemáticamente tienen que reinventar la rueda. Cuando yo digo, oye, es más fácil que tú llegues y digas, ante estas objeciones, ¿qué puedo hacer para ser capaz de superarlas? ¿No? Eh, yo siempre digo que yo, por ejemplo, la primera objeción que me ponen, yo cuando doy talleres tengo que decir que la primera objeción siempre que me ponen, y es así, es que me dicen que soy caro. Pero yo es una objeción que siempre dejo pasar, Rodri. ¿Y por qué la dejo pasar? Porque yo no me centro en digamos, centrarme en lo negativo que la otra parte puede ver, sino, claro, ¿de qué hablo? Del valor añadido que yo puedo dar. Pues claro, llevando más de 20 y tantos años negociando, no siendo un académico, sino un negociador profesional, etcétera, eso tiene un valor que clarísimamente, ya te digo, es de necios confundir valor y precio, decía Machado, ¿no? Entonces, claro, si tú no eres capaz de entender el valor que eso supone, es que a lo mejor tú no eres el cliente que yo estoy buscando, ¿sabes? Y a lo mejor tampoco el que me interesa es a mí, porque a lo mejor luego después voy a estar sufriendo porque no van a ser capaces de entender el valor que puedo aportar, ¿no? Entonces, te digo, están las objeciones, que es algo que tienes que manejar y gestionar. Y si después de las objeciones ya llegas a la negociación, pues ya ese es el terreno complejo. Ahí ya hay que asegurarte que probablemente por mucho alma que pongas va a haber cierto sufrimiento. Y cierto desgaste. Fíjate que me encanta esto que nos regalas, Enrique, porque
muy poquita gente, ¿no? Yo te comentaba, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Voy cerrando bloques, ¿no? De productividad de alto rendimiento, la parte de gestión de estrés, viendo con mindfulness para ingenieros y otra, un par de cositas. Ahora la parte de conflictos y negociación. Fíjate que es muy bonito entender que no siempre hace falta negociar, ¿no? Y hay gente que lo pone más fácil que otras, ¿no? Yo, por ejemplo, esto de regatear, dime cuánto cuesta y si me lo puedo permitir, te lo pago, ¿no? Y aceptando lo que toca. Pero, claro, el problema surge también en la persona que tengamos delante, que depende de su verdad, su realidad o su percepción. Y lamentablemente, y esto me mojo y me hago responsable de lo que voy a decir, no siempre tenemos interlocutores que son conscientes de lo que están negociando o de lo que están contratando, ¿no? Absolutamente. Y a veces caes en esta situación y vuelvo a hacer lo mío, ¿no? Y hacerme responsable de esto, de que te has gastado 150.000 euros en no sé qué persona, en no sé qué convención, y después unos pocos miles te parece mucho, ¿no? Y de repente cuando se abre el valor y precio, de repente dices, oye, pero tú eres consciente ya, pero bueno, si quieres abrir el melón, abrimos el melón al completo. Y también me doy cuenta de algo muy interesante, ¿no? Esa preparación, que es algo de lo que yo me saqué o saqué en su día en esa formación que me dieron en Hamburgo, que muy agradecido, entonces y a día de hoy, que es que en la preparación está gran parte del éxito. Sobre todo yo voy aprendiendo algo, ¿no? Hoy he tenido que escribir un email hablando de esto a un par de personas que no han sido honestas conmigo, que hablamos de un pre, un durante y un post, en una formación un par de horitas online, 1 hora y 1 hora, fijamos un precio con una revisión y una reunión, ya han sido 15 revisiones y no sé cuántas reuniones. Y digo, oye, agradecido, pero posiblemente es mejor que no volvamos a trabajar juntos, ¿no? Porque ha habido un momento en el que me he dado cuenta que no me habéis contado todo y luego tampoco habéis respetado, ¿no? Esta posición. Y yo, como tengo mis valores, esto lo voy a entregar porque me he comprometido contigo, ¿no? Entonces, claro, a mi perfil esto nos cuesta mucho, ni mejor ni peor, ¿no? Porque cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? O, por ejemplo, lo que comentabas con este lugar, ¿no? De repente yo conozco esto gracias a Yurra, veo que me lo puedo permitir, pues igual no puedo hacer todos los meses, pero a medida que me lo pueda permitir, vengo. Y encima se lo dejo a un grupo de personas que son maravillosas, que nos tratan muy bien y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, ¿me lo puedo permitir? Lo pago, que no, no. Pero ese respeto que nos regalabas, ¿no? Ese aplazar los juicios y decir, oye, soy consciente del valor de esta persona, porque puedo decirte que me parece caro, barato o lo que sea, pero si no me he preocupado del valor que tiene, igual tengo que ir a otro lugar, ¿no? Esta parte que hablamos siempre, ¿no? Ese violinista, Joshua Bell, que en la Sinfonía de Boston, ¿no? Dando un concierto increíble, $1 millón, a los 2 días una boca de metro, tocando lo mismo violín de 3,5 millones de dólares y tal, $32 con unos centavos, ¿no? Qué importante tal vez también encontrar nuestro lugar, ¿no, Sí. Enrique? No sé cómo de Sí, importante es esto, ¿no? Cuando sí, podamos elegir, que sí. no siempre se puede elegir. No. Déjame que te diga Sí, antes por un par favor. de cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que, y tú lo has definido muy bien, una de las cosas que tú tienes que identificar lo primero son, como antes decíamos, las necesidades, ¿no? Yo hablo siempre de la pirámide de las necesidades, que no es tanto la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Sino las pirámides de necesidades en la negociación, es que normalmente tú te centras en la parte de arriba, pero luego tienes que seguir bajando. Y vas bajando, y llegas a la parte baja de la pirámide, que son las necesidades, como decías, de las personas. Y una persona a veces tiene la necesidad de quedar bien ante su jefe, tiene la necesidad de considerar que ha hecho un buen acuerdo. O sea, hay una serie de necesidades ahí. A lo mejor su necesidad es que la negociación pues le lleve a no generarle luego trabajo posterior. Entonces, tienes que identificar realmente esas necesidades para cubrirlas. Y si las identificas, es mucho más fácil llegar fundamentalmente a un acuerdo, ¿no? Y luego hay otro elemento que tú has dicho, ¿no? Y poniendo ejemplo de este lugar, ¿no? Yo siempre digo que lo máximo que tú puedes conseguir siempre de un cliente es que te recomiende. Yo, afortunadamente, lo sabes bien y lo hemos hablado, vivo prácticamente de las recomendaciones de mis clientes. A mí me encanta vender, disfruto la venta porque veo la venta como, es decir, como un elemento de ayuda, ¿no? Pero claro, cuando te llama alguien y te dice, oye, mira, me has recomendado tal persona y quiero que seas tú quien lo haga, pues ahí un poco tienes que vender. A lo mejor sí plantea algún tipo de negociación, pero es que en muchos casos ni eso, porque ahí es que vendo solo, no necesito, como te decía, no necesito ni siquiera a veces negociar, ¿no? Pero claro, ¿cómo llegas a ese nivel de recomendación? Llegas a ese nivel de recomendación cuando
en tu mente sistemáticamente está el intentar aportar excelencia. Y ya sabes que yo defino la excelencia como tú eres excelente cuando superas las expectativas y lo haces de una manera diferencial. Yo venía aquí y ahora mismo este lugar, ¿no? Hay por ahí una persona en la sombra que yo creo que nos está oyendo, ¿no? Para mí ha superado las expectativas. Me falta ver el producto final, pero ya solamente el proceso ya ha superado mis expectativas, Rodri. Con lo cual, si realmente al final luego también el producto final lo supera, ¿yo qué voy a hacer sino recomendar este lugar? Y yo voy a ser el primero, por supuesto, en utilizarlo, ¿no? Pero claro, hay que pensar siempre en cómo superar las expectativas y además lo tienes que hacer de una manera diferencial. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está el 1 + 1 = 3. Ahí está el que tu propuesta más mi propuesta puede dar lugar a una tercera propuesta. Ahí está en que la negociación podemos co-crear juntos. ¿Sabes? Que no es un elemento de confrontación, no se trata de ceder, no se trata de evitar, se trata de llegar, pues eso, al compromiso o a una solución realmente muy colaborativa por ambas partes. Pero eso depende mucho de cuál es tu actitud. Claro, es que para mí ese elemento de actitud lo es todo, ¿no? Qué bueno. Un amigo mío, que es una persona a la cual yo la admiro, es una persona que, bueno, está en el mundo de las empresas de Internet, su compañía, para que hagas una idea, él estuvo en conversaciones con Google, porque le planteó Google la posibilidad de comprar su compañía. Luego después la compró otra compañía, no Google, pero una compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York. Y él, claro, la típica persona que ahora ha vendido su compañía y, como él me decía, puedo vivir 2 o 3 generaciones más con lo que yo he conseguido con la venta, ¿no? Y hablando sobre el elemento de la IA, la inteligencia artificial, que es algo que me gustaría dejar aquí una pequeña Sí, por gota, favor. él me decía algo que a mí me ha hecho pensar y creo que tiene toda la razón, ¿no? Él me decía, al final es una especie de ecuación, ¿no?, del talento de las personas, que esto de alguna manera está cambiando, porque están cambiando algunos elementos de la ecuación, ¿no? Y decía él, para mí el talento está formado por una parte, un factor que es el conocimiento, ¿no? Pero él me decía, esto fue hace unos meses, me decía, Enrique, a la vuelta de 5 años todo el conocimiento va a estar en la IA. O sea, olvídate, todo estará en la IA. Va a ser el repositorio realmente del conocimiento humano. Me decía, con lo cual dices, el conocimiento ya deja de ser un elemento de factor de talento, pero claro, hay otros, ¿no? Entonces me dijo, si tú a ese conocimiento le sumas las habilidades, me decía, eso es una buena noticia para ti, y te la transmito a ti, Rodrigo, es una buena noticia también para ti, porque decía, las habilidades son la clave. O sea, el tener las habilidades en la negociación, las habilidades en la comunicación, etcétera, ¿no? Las habilidades de liderazgo, etcétera, van a ser fundamentales. Con este conocimiento y estas habilidades yo puedo conseguir grandes cosas, ¿no? Decía, pero luego está el famoso factor de la ecuación, que es el multiplicador, que son las actitudes, ¿no? Y decía, si la gente es capaz de desarrollar una actitud potente y positiva, ¿no?, desarrollar sus habilidades y obtiene realmente ese conocimiento de la IA, estoy completamente convencido de que desarrollaremos el talento como seres humanos. Su gran preocupación, honestamente, era que decía, me gustaría que la gente joven tuviera otras actitudes, probablemente una actitud distinta en muchos casos, y a lo mejor que se desarrollaran en habilidades, ¿no? Las habilidades no te la da tu smartphone, ni muchísimo menos tus habilidades te la da la comunicación, etcétera, ¿no? Y muchas veces las habilidades se generan a través de la necesidad. Y si no tengo necesidad, difícilmente desarrollaré una habilidad. Y si todo es relativamente fácil, pues probablemente también mi actitud no será una actitud de lucha. Esto es muy interesante, Enrique, ¿no? Porque fíjate, nos hablabas antes de intereses, posiciones y necesidad. Ahora sale la necesidad desde otro lugar, pero que creo que es lo mismo, ¿no?
yo el hecho de seguir siendo autónomo me hace cada día o cada semana enfrentarme a cantidad de retos. Esto no para, ¿no? Y es como creas el contexto donde no te puedes escapar, ¿no? Sería más fácil, no otra cosa, a ver si alguien hoy le gustaría contratarme, ¿no? En cuenta ajena, que ese es otro debate, ¿no? Pero creo que cuando tienes ese contexto de necesidad, de aprendizaje constante, hay algo que no puede parar. Y fíjate qué interesante, si me permites, por si tiene sentido, ¿no? Modelo Harvard más estático, aunque ellos con el tiempo pasan de 4 a 7 variables y meten 2 transversales, comunicación y la parte de relación, pero más estático, lo veo como más estático. Total Negotiation más dinámico y vinculado por lo humano. Y no sé si la confianza, la generación de confianza y el vínculo es donde está la gran clave, ¿no? Es decir, porque ya da igual quién tenga poder o no. A veces voy a ser capaz de ceder o de perder un poco más de lo que esperaba porque cae en buenas manos la cesión. No esperando el día de mañana que me lo puedas devolver, porque lo considero justo, porque creo que es lo que toca. Entonces yo creo, no sé si van por ahí los tiros, ¿no? Sí, bueno, es que lo que has dicho es un tema fundamental, ¿no? O sea, según la metodología Harvard, por ejemplo, tú no debes demostrar nunca tu vulnerabilidad, porque se considera que tu vulnerabilidad realmente es un problema en la negociación porque te quita o te resta poder, ¿no? No, tú tienes que, a veces, en ciertas situaciones, por ejemplo, fíjate, antes te hablo de las objeciones, si es una objeción real, tendrás que decir que es así. Es decir, nada es perfecto. Y lo que genera confianza precisamente en una negociación es mostrar la vulnerabilidad. No ir diciendo que es que la propuesta que yo te hago es la mejor del mundo o tal, no, sino decir, mi propuesta trata de adecuarse a mis necesidades y trato de adecuarme también a las tuyas, ¿no? Y yo creo, fíjate, que el nivel de confianza, volviendo al ejemplo que te estoy diciendo que ahora estoy ayudando a esta compañía, el nivel de confianza se ha generado precisamente por mostrar esos elementos de vulnerabilidad y ha llevado la confianza a decir, oye, vamos a hablar fuera de la mesa también, ¿sabes? En un diálogo más de tú a tú. Total. No en un diálogo donde hay otros representantes con otros intereses. No, vamos a hablar de tú a tú. Quiero entenderte, ¿no? Y eso es potentísimo. Claro, porque... y también ser honesto en esa vulnerabilidad de decir, oye, yo me encantaría, pero puedo llegar hasta aquí. Claro. ¿No? O realmente yo no me puedo ir de esta mesa sin esto y sin esto. Ahora dime qué necesitas tú y veremos, ¿no?, cómo intercambiamos las... Claro. Y que además sea verdad. Hay muchos casos de históricos realmente de negociación. Para mí, ya hemos estado viviendo un poco todos los conflictos que sigue habiendo, por supuesto, y esperemos que ojalá paren en algún momento, ¿no?, en Oriente Medio. Yo escribí un artículo hace años porque me gustó mucho estudiar los famosos acuerdos de Camp David. Los acuerdos de Camp David fueron unos acuerdos que se llegaron precisamente a través de que el presidente de los Estados Unidos en aquel momento sentó en una mesa a Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, y a Menachem Begin, presidente de Israel. Se fueron a Camp David y allí fue cuando él les dijo, hay que hablar. Y ahí se mostraron, fíjate, las vulnerabilidades. Hay que airear. Hay que airear, ¿no? Hay que ventilar. Yo siempre digo, ventila. Y ahí Anwar el-Sadat, pues, por ejemplo, llegó y dijo, para mí, claro, que un país islámico, ¿no?, reconozca el Estado de Israel es tremendo. Bueno, fue tan tremendo que luego le costó la vida, ¿no? Le atentaron contra él, ¿no? Etcétera, ¿no? Y fíjate que Menachem Begin se retiró de los altos del Golán. Realmente por ese diálogo, por esa conversación. Y eran enemigos acérrimos. Pero de repente dialogaron y se encontraron a la persona. Y fíjate qué interesante. Todo desenlazo tiene sus consecuencias. No, a veces evitamos el conflicto de negociación porque realmente queremos evitar un desenlace a veces doloroso. Pero fíjate que simplemente el posicionarte de un lugar u otro, incluso tu vida puede estar, ¿no?, en este caso en particular, en juego. Claro. O haciendo lo correcto. Claro. Fíjate que luego les dieron el premio Nobel. No sé quién para decir si es correcto o incorrecto, que no conozco el caso en particular, ¿no? Pero esa persona igual sentía que hacía lo correcto, pero paga un precio, ¿no? Sí, pero porque a veces hacer lo correcto tiene un precio que pagar. Pero tienes que asumir que ese precio a veces
se paga, ¿no? Tú fíjate, más cosas, estaría hablando contigo mucho tiempo, ¿no? Yo, ese concepto de clientes que llegan y te dicen, no, no, nosotros somos partners, ¿no? Nosotros somos socios, ¿no? Y luego te está regateando, eso no es así. Si tú eres partner, vamos a ser partner de lo que conlleva. Vamos a tomar conjuntamente nuestros riesgos para que también el beneficio que podamos sacar también lo distribuyemos, lo podamos distribuir conjuntamente, ¿no? Pero eso que tú me digas que yo soy un partner tuyo y luego después me estés regateando, como tú bien decías, eso rompe completamente la confianza que yo pueda tener en ti, ¿no? Pero claro, eso también se construye y se va construyendo poco a poco, porque yo creo que otra vez que es mucha metodología. Vuelvo otra vez a la fontanería y la poesía. Por eso para mí es un arte la negociación, porque es verdad que tú puedes conocer muy bien y tener muy buenas herramientas de negociación, pero es que al final estás negociando con personas. Y eso es lo que en general muchas veces no se estudia suficientemente, ¿no? Total Negotiation, por ejemplo, pues incluye todo lo que es el DISC y tal para, fíjate, con un concepto potentísimo y es el concepto se trata a los demás como a ellos les gustaría que les tratasen, Ser no como te tratados. gustaría que te trataran a ti. Soy yo el que me tengo que adaptar a la persona que tengo delante. Cosa que normalmente, como te decía, pues el modelo de Harvard no es así. Es justo lo contrario, ¿no? Quédate en tu posición. Por eso me ha encantado que dijeras que es un modelo estático frente a un modelo dinámico, ¿no? Sí, es una percepción, ¿no? También escuchándote hoy así pensando en alto. Y fíjate qué interesante, porque las formaciones de negociación conflictos que me abriste la puerta hace 4 o 5 años, ¿no? A intentar impartir aquello que había vivido antes en la empresa. Intento, si no es DISC, roles de Belvin, ¿no? Meter algún tipo que les permita pensar en la parte humana, en la parte de interacción, ¿no? Y fíjate, Enrique, que nos quedan 5 minutines. Qué bonito, pero qué pena a la vez, porque podemos estirarnos aquí un montón de tiempo, ¿no? Pero fíjate, para cerrar un poquito este core, y volviendo otra vez a poner en su lugar al libro que has publicado, ¿crees que directa e indirectamente ese libro habla de todas las variables que nos has regalado hoy desde otros puntos de vista? Sí, yo creo que sin lugar a dudas. O sea, es Esa decir, figura del mentor, esta figura, ¿no? claro, claro. Fíjate, Rodrigo, como sabes, el libro tiene 5 capítulos, ¿no? Pero el primero es la amenaza. Y es cierto que vamos por la vida y no vemos las amenazas. Lamentablemente tengo que poner a veces el ejemplo, ¿no? Que sucedió con el tema del accidente del AVE, ¿no? Todo el mundo, yo había dejado ya de viajar en AVE, porque no podía trabajar, porque él se movía constantemente, porque había retrasos, porque, ¿sabes? Me pilló además el tema justo de la Dana en Valencia. Yo estaba en uno de los AVEs antes de llegar a Valencia, etcétera, y yo tomé la decisión de que ya no viajaba en alta velocidad. Es decir, hay cosas que te van avisando. Otra cosa es que no queramos escucharlas o no queramos verlas. Ese es el principal problema, ¿no? Que es la amenaza. Luego está, como tú sabes muy bien, el tema del amor, que el amor es importante, pero voy a hacer mención también a algún otro capítulo más, ¿no? Del libro, ¿no? Y es la gloria. La gloria, ¿no? ¿Qué es la gloria? En el libro yo creo que se define muy bien ese concepto de que cuando vemos la gloria simplemente como un alimento del ego, esa gloria es tan sumamente efímera que, que no te conduce a nada, te conduce a esa espiral de seguir buscando esa especie de éxito, esa especie de gloria, pero no te lleva a la felicidad. La felicidad está precisamente en valorar aquello que has conseguido. La gloria, llegar a esos niveles cuando tú realmente eres consciente de que eso es una carga, ¿sabes? Más que a veces una liberación. Alimenta un vacío, ¿verdad? Se abre un vacío, ¿no? Esa sensación que escuchamos algunas personas de haber conseguido lo que pensaban que era el éxito, la felicidad, y de repente ven que cada vez hay un vacío mayor, ¿no? Mayor. Y luego hay otro capítulo del libro que también hago mención, que es el miedo, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Intentamos pelear contra el miedo. El miedo es un compañero vital. Lo que hay que hacer es vivir con ese miedo, entendiendo
que la clave está en que ese miedo no te paralice. Qué bueno. ¿Sabes? Que el miedo, al contrario, sea un elemento de impulso y de mejora, y como yo digo, es como una especie de puente que hay que cruzar, ¿eh? Que si lo cruzas, al final eres capaz. Yo he tomado decisiones en mi vida muy arriesgadas, unas me han salido bien, otras me han salido mal, pero lo que sí creo es que he tomado decisiones, Qué bueno. porque para mí la indecisión es la peor decisión. Y cuando tomas una decisión, si te equivocas, pues te has equivocado. Si aciertas, me refiero que es gratificante el haber tomado una decisión que al final te has dado cuenta que es acertada, pero hoy en día hay gente que no quiere tomar decisiones. Y eso te lleva a la mediocridad. Y la mediocridad para mí es lo peor que puedes ser, tanto profesionalmente como ser humano. Ser un mediocre es algo que yo creo que hay que decía Chesterton, es una frase que yo siempre digo, que decía que la mediocridad, tú me la has oído varias veces, que decía que la mediocridad es estar al lado de la grandeza y no darse cuenta. Y efectivamente. Y los mediocres no se dan cuenta de la grandeza de personas que están a su alrededor. Pero bueno. Muchas gracias, Enrique. Fíjate Gracias que a ti. hay dos preguntas ya de cierre. Una es ¿qué entiendes que es una vida de alto rendimiento con sentido? Camuflando un poco que es una buena vida, pero creo que ese libro que acabas de publicar creo que es la respuesta, ¿no?, a esa pregunta, y abre nuevas preguntas, como comentas. Y ya las últimas dos, simplemente, ¿dónde te pueden encontrar?, ¿no? Y por otro lado, porque seguramente les han encantado cosas que has dicho, y muy posiblemente ya me ha pasado con algunas personas que poco a poco ya se crea una red de favores, ¿no? Y como bien dices, basado en la confianza. Oye, te escuché, me gustaría, ¿no?, tomamos un café. Y la última es, ¿qué pregunta dejarías a un invitado, ¿no? Una, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Y qué pregunta dejarías al próximo invitado o invitada? Muy bien, pues a mí me pueden encontrar en LinkedIn, sin lugar a dudas. Ahí estoy para lo que queráis, para lo que necesitéis, con mucho gusto. Gran parte de mis reflexiones, que además aparecen en el libro, es el concepto del servir, ¿no? Yo creo que cuando en tu vida tú eres capaz de servir a otros, que les seas útil por lo que sea, tu vida otra vez vuelve a adquirir un sentido distinto. Es algo que está profundamente en el alma, ¿no?, en esa llama que antes decía. Y bueno, pues una pregunta a otro que le pueda dejar es, no sé quién será, quién se la plantearás, pero la pregunta es, si ha conseguido encontrar su propósito en la vida, y eso, ¿qué es lo que le ha conllevado? Qué bueno, Enrique. Fíjate que hay una pregunta que me escapé, que es que entendías por sentido, propósito y legado, y yo creo que está contestada y encima relanzada desde ese lugar, ¿no? Así que, como siempre, muy agradecido, gracias por la conversación. Creo que es una conversación, como siempre, muy bonita, pero esta vez hemos tenido la suerte de grabarla para que otra gente la pueda disfrutar. Fenomenal. Así que gracias por tu tiempo, por tu cariño y por tu generosidad de compartir, ¿no? Gracias a ti, Rodrigo. Ya sabes que te quiero mucho en lo profesional y en lo personal. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Enrique.